Nuestra presentación sobre la actividad 2.3. El grupo 2 está confirmado por Natalia Castro, María Escobar y yo, Sergio Sepúlveda, y nuestro tutor es Jack Tolosa. Entonces, esta presentación está dividida en dos partes. Primero vamos a hablar brevemente de los fenómenos identificados que dan sentido al tema, y después vamos a hablar de los contextos fenomenológicos y las subestructuras matemáticas en las que los organizamos. Recordemos primero que nuestro tema es sobre la resolución de problemas con la multiplicación de fracciones. Ahora, en los fenómenos hicimos la división según los contextos de PISA y encontramos muchos. Acá listo algunos. Aparecen cuando hacemos recetas de cocinas, sobre todo cuando tenemos que aumentar o cambiar el número de personas que ves la receta para. Descuentos de productos, cuando queremos encontrar la cantidad de un grupo de personas que tiene una característica, para cálculo de intereses, para hacer mediciones, para hacer escalas en mapas o en prototipos, cuando tenemos que calcular la probabilidad de eventos independientes. En el contexto social, por ejemplo, tenemos el crecimiento poblacional, los aumentos porcentuales, la inflación, y en el contexto científico tenemos el cálculo de áreas y volúmenes, las fórmulas en la física, como el cálculo de fuerza, de momento, de trabajo, de energía, y también aparece cuando hacemos conversión de unidades. Entonces, nosotros dividimos en 5 contextos fenomenológicos, que son cuando tenemos parte de un conjunto, cuando tenemos decrecimientos, cuando tenemos crecimientos y cuando tenemos factores con unidades. Voy a explicar uno por uno y vamos a mirar también la subestructura asociada a cada uno de estos contextos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de parte de una parte. El ejemplo es el tipo de problema en el que yo tengo una situación, en este caso es una tienda de instrumentos musicales y tengo una característica. Entonces, 2/3 de los instrumentos a la venta son de cuerda. Y de los de cuerda, 1/7 de esos son chelos. Y la pregunta es, del total de los instrumentos, ¿cuántos son chelos? En la pregunta usualmente siempre estamos buscando, es como qué fracción de una unidad o de un punto cumple 2 condiciones de manera simultánea. Y nosotros acá ponemos, pues el fenómeno siempre es los grupos de personas, objetos o animales, cosas de estilo, que cumplen con 2 condiciones. Y también aquí ponemos las probabilidades. La subestructura con la que identificamos esto es, es la multiplicación de 2 fracciones propias. La respuesta es una fracción propia y nosotros en nuestras subestructuras separamos por la parte de si es una fracción impropia, si es una fracción propia, si puede ser cualquier fracción, y encontramos necesario también definir qué unidades llevan las cantidades. Entonces, en esta subestructura decimos que todas las fracciones que están involucradas son adimensionales. El siguiente es parte de un conjunto. Este tipo de problemas es cuando tenemos un grupo de personas y queremos ver que una fracción de ellos cumplen una característica. En este caso tenemos unos soldadores en una compañía y decimos que de 16, 2/4 están certificados por entidades internacionales. Y la pregunta es, pues, ¿cuántos están certificados por una entidad internacional? Entonces, decimos que acá siempre son cuántos elementos de un conjunto son seleccionados bajo algún criterio o cuando los restringo bajo algún criterio. Y la pregunta acá, la clave siempre es que son elementos discretos e indivisibles. Entonces, cuando son personas, objetos o animales, que son grupos de cosas que realmente no puedo dividir, no puedo considerar una cantidad fraccionaria. Entonces, acá nuestra estructura dice que tenemos un número natural por una fracción propia y la respuesta debe ser también un número natural, porque si vamos a hacer un grupo de personas, debería ser un número de personas. Aquí se crea una característica importante que es implícita, pero es importante para la subestructura, y es que B tiene que dividir a N si la fracción está en su mínima expresión. Aquí, en este caso, N sí tiene unidades, entonces en este caso el ejemplo eran personas, y la idea es que N y M tienen que tener las mismas personas. Entonces, considero un grupo de personas debe resultar en personas. Ahora, el siguiente es decrecimientos. Entonces, el tipo de problemas de decrecimiento son como estos. Entonces, tengo una receta de galletas que es para 10 personas y requiere una cantidad de harina. En el caso del ejemplo, 0.4 kilogramos. Y la idea es que queremos reducir la receta para hacerla para 2 personas. Entonces, en este caso, se requiere 1/5 de la harina en la receta. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto es 1/5 de 0.4? En este caso, la pregunta es un poco parecida a la anterior, y es ¿cuánto queda de alguna cantidad cuando la restringo? En este caso, pasa de 10 a 2. Y aquí identificamos fenómenos como los descuentos, vida media de elementos y reducción de escalas.
algunos de los que hemos nombrado antes. La subestructura acá es lo mismo, pero acá la diferencia es que es un número racional cualquiera por una fracción propia, y la respuesta puede ser otra vez un número racional. Aquí la idea es que ambas, la cantidad Q y la cantidad P, tienen que tener las mismas unidades y representan cantidades continuas. Ahora, el siguiente fenómeno, el siguiente contexto fenomenológico que identificamos son los casos de crecimiento. En este caso tenemos un problema como este, donde un estudiante midió la longitud de un campo de fútbol y obtuvo un resultado, 61.1 metros en este caso. Y la idea es que se autorizó construir una cancha 9/5 más larga. La pregunta es, bueno, ¿cuánto será la longitud del nuevo campo? Entonces, esta es muy parecida. Acá la pregunta es, ¿cuánto resulta de algo cuando se incrementa? Y aquí encontramos crecimiento poblacional, cálculo de intervalos y pues el aumento de escalas. La subestructura es un número racional por una fracción impropia y tiene que ser un número racional. Y aquí se cumple igual que antes, que ambos Q y P tienen que tener las mismas unidades para que el problema tenga sentido. Y finalmente, el último contexto fenomenológico es el de factores con unidades. Entonces, en nuestra exploración, que vale la pena, encontramos que había un tipo de problemas que nos pudimos clasificar y por eso fue que empezamos a hablar de las unidades de las cantidades. Entonces, acá los ejemplos son, por ejemplo, estos dos. Entonces, uno es, encuentra el área de un rectángulo donde su base mide 1,5 metros y su altura mide 3/4 de metros. O encuentra el momento lineal de una partícula que pesa medio kilogramo y se mueve con una velocidad de 4,5 metros por segundo. Las preguntas empíricas casi siempre son el resultado de evaluar una fórmula o relación cuyos factores son cantidades con unidades. Entonces, todos estos problemas de calcular áreas, calcular fuerzas con fórmulas en física y química y hacer conversión de unidades, no teníamos un sitio claro para ubicarlas. Entonces, fue aquí donde dijimos, bueno, esta subestructura nos dice, bueno, realmente la multiplicación, los números pueden ser racionales cualquiera, pero es importante considerar que esta es la única contexto donde ambos Q y R, como se ve acá, ambos factores de la multiplicación, tienen unidades y además la respuesta lleva el producto de las unidades. Entonces esa fue como la razón por la que necesitamos esa doble diferenciación. Este fue el mapa que construimos para resumir todo lo anterior y ya con eso terminamos la presentación.